Bueno, sí. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast de Inmigrante Hispano. Hoy vamos a responder una de las preguntas que muchos de ustedes nos han hecho y es, ¿dónde nos conviene más pensionarnos? ¿En Colombia o en Estados Unidos? Cuando soy inmigrante. Muchos de nosotros llevamos muchísimos años trabajando en Colombia, decidimos emigrar a los Estados Unidos y nos surge esa duda. ¿Qué hago con los años que yo estuve pensionando? ¿Es mejor continuar la pensión allá? ¿Es mejor empezar acá? Sé que voy a empezar a trabajar acá, voy a empezar a hacer también mis aportes y esa es una de las dudas que queremos responder el día de hoy. Para eso tenemos a 3 expertos, tanto en Colombia como acá en Estados Unidos, que nos acompañan el día de hoy. Desde Colombia tenemos a Guillermo Flores, quien es el director de Pensionar, especialista en pensiones y trámites desde el exterior, Alexandra Torres, quien es la directora de Pensionar, y tenemos acá desde Estados Unidos a Emilce Gil, quien es la fundadora de Guerrero Financial y es experta en seguros, planificación financiera para inmigrantes. Bienvenidos. Gusto, Lina. Muchas gracias, Nina. Gracias, Lina, por la invitación. Claro que sí. Bueno, entonces, primero vamos a hablar un poquito de lo que es el panorama que tenemos actualmente en Colombia. Guillermo, cuéntanos qué pasa cuando yo soy un inmigrante en Estados Unidos. Ya llevo muchas semanas cotizadas en Colombia. ¿Qué pasa con esa pensión cuando yo decido venir acá, empezar una vida otra vez y ya dejo aparte como ese trabajo que tenía en Colombia y por supuesto los aportes que venía haciendo? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Lina, Alexandra, Emilce, pues muchas gracias a Inmigrante Hispano por su generosidad de propiciar estos espacios que nos parecen muy importantes y que seguramente le generan mucho valor a las personas que van a tener la oportunidad de poder ver este tipo de conversatorios que creemos que hay que hacerlos y hay que hacerlos con mucha intensidad, porque tu pregunta va precisamente a la problemática. Yo creo que lo primero que le debe quedar muy claro a las personas que están viendo este podcast es que la seguridad social no tiene fronteras. Lo que ya aportaste te pertenece a ti. Y es un tema que la estadística dice mucho, el número dice mucho, el indicador dice mucho. De aproximadamente 5 millones mal contados de colombianos que están residiendo en el exterior, solamente el 0.37% logra una solución pensional en Colombia. Es decir, es un tema que podemos decir que arranca a partir de un problema de conocimiento, de educación y de cultura, de planeación financiera y de planeación pensional. Es decir, son personas que estuvieron parte de su vida laboral en Colombia, migran a otros países y se olvidan de esa situación. Es el común denominador que encontramos en nuestras oficinas en Colombia y aquí en los Estados Unidos, ya les podrá decir Alexandra, donde la gente empieza como a recordar ya sobre el final de su etapa laboral, sobre todo en las ocupaciones tan grandes que tiene esa persona que migra a los Estados Unidos, que entra en esa rueda de trabajar y olvida y hacia el final dice, bueno, ¿y qué pasó con ese tiempo que trabajé en Colombia? Eso es, puedo utilizarlo, puedo retirar. Entonces, arranco diciéndote y reiterando que la seguridad social no tiene fronteras. Lo que ya aportaste te pertenece a ti. Eso es muy importante que le quede claro a las personas. Y es la pregunta más frecuente. Lo primero que quiero dejar absolutamente claro es que las semanas cotizadas en Colombia no se pierden por irse del país, ¿vale? Si cotizaste, efectivamente, si cotizaste en el país por el tiempo que hayas cotizado, eso te pertenece. Entonces, si cotizaste en Colpensiones, esas semanas quedan registradas y se conservan. Incluso puedes seguir aportando desde el exterior. Y Alexandra, que fue coordinadora y directora de estos temas en Colpensiones, pues nos dará más luces, por supuesto, que van a enriquecer el análisis, pero incluso puede seguir aportando desde el exterior, a través del programa Colombianos en el Exterior. Hay un programa de Colpensiones que se llama así, se denomina así, y busca poder atacar esa brecha tan amplia que hay de 0.37 personas solamente son las que entran a solucionar eso.
Igual, si estás en un fondo privado, que también es el caso, el dinero que tienes ahorrado en tu cuenta individual sigue siendo tuyo. Sí, puedes dejarlo allí hasta cumplir los requisitos de hacer aportes voluntarios desde el exterior. Ahora, hay una reforma pensional para los colombianos que de pronto no tengan conocimiento de eso. Hay una reforma pensional que está en curso. En este momento está siendo revisada por la Corte Constitucional, ¿sí? Pero de alguna otra forma, con o sin reforma, todo lo contrario, se garantiza que las semanas de aportes que hayas hecho en la vida laboral que hayas podido tener en el país se reconozcan y se tengan en cuenta para derechos pensionales. Claro que sí, muchas gracias, Guillermo, por aclarar. Y sí se ve mucho que las personas piensan que porque cambian de país, se mudan a otro lugar, pierden como todos estos años que aportaron y todo lo que trabajaron, porque al fin es como todo el trabajo de muchos años y se olvidan o piensan que no pueden hacer nada más. Bueno, Alexandra, y ahora hablemos un poquito de la actualidad en Colombia. ¿Cuáles son esos requisitos básicos que nos pide para pensionarnos tanto en Colpensiones como en el fondo privados en este momento? Claro que sí, Lina. Entonces, bueno, paso a comentarte. Entonces, en Colombia hay dos regímenes, como lo sabemos, el de prima media que lo administra Colpensiones y el de ahorro individual que lo administran los fondos privados. Si vamos a hablar de Colpensiones, hay dos requisitos básicos que son la edad y las semanas. Entonces, la edad mínima para las mujeres son 57 años y la edad mínima para los hombres son 62 años de edad. Y hay un requisito que son 1.300 semanas. No obstante, hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C-197, que salió en el 2023, que por equidad de género a nosotros las mujeres nos disminuyen las semanas año a año. Entonces, a partir del 2026 nos disminuyen 50 semanas. Entonces, el año entrante, es decir, año 2026, van a ser 1.250 y a partir del 2027 van a disminuir 25 semanas progresivamente. Imagínate, Lina, que en el 2036 nosotras necesitaremos solamente 1.000 semanas. Entonces, y esto es muy interesante, es una sentencia que pues definitivamente nos permite pues o le permite a las mujeres pues este requisito de semanas poderlo disminuir, lo cual es muy importante. En el caso de los fondos privados, digamos que los fondos privados se genera la gran diferencia con Colpensiones es que aquí se constituye un ahorro en una cuenta individual, ¿no? Pero ese ahorro, digamos, en el caso que no se logre completar, hay algo que se llama la garantía de pensión mínima. Entonces, tú te pensionas con base en un ahorro. Ese ahorro, hacen un cálculo actuarial, es decir, cuánto vivirá la persona y si el ahorro le alcanza o no, o dependiendo del ahorro, cuánto será el monto. Pero hay muchas personas que ese ahorro no lo completan, ¿sí? Porque tienen más o menos para un salario mínimo son casi 400 millones de pesos que debe tener. ¿Qué sucede? Resulta que hay algo que se llama la garantía de pensión mínima. Si tú no completas el ahorro, perdóname un segundo que acá, ya, no sé si me ven, me salió aquí un letradito en el celular. Entonces, si tú no completas el ahorro, hay algo que se llama la garantía de pensión mínima, que significa con 1.150 semanas, la edad de 57 años en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, 62 años, pueden obtener el derecho a una pensión mínima. Sin embargo, aquí te cuento que también hay otra sentencia de la Corte para los fondos privados, que es la sentencia C-054 del 2024. Esta pensión baja las semanas para nosotras las mujeres, para garantía de pensión mínima, 15 semanas por año, hasta llegar en el 2035 a 1.000 semanas. Bueno, acá hay algo muy importante, Lina, que te tengo que contar y a toda la comunidad, y es que, pues, estamos a puertas de una nueva reforma pensional, ¿no? Entonces, digamos que esta escogencia entre el fondo privado y lo que te estoy hablando es para quienes mantienen las condiciones del sistema actual, ¿no? Entonces, quienes van a entrar en esa nueva reforma, las condiciones cambian y digamos que ya todo el mundo lo pasan a Colpensiones y Colpensiones va a ser la entidad que va a reconocer las pensiones en Colombia, ¿sí? Y se va a dividir en
sistema de pilares. Quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos, esos excedentes pasan a un fondo privado, pero y cuando la persona se va a pensionar, ellos van a pasar una cuota para que al final Colpensiones sea quien reconozca. Entonces, finalmente, la edad se va a mantener en las edades que te acabo de mencionar, 57 y 62, pero las semanas van a terminar disminuyéndose, como te conté, año a año, en 25 semanas, hasta llegar en el 2036 a 1000 semanas. ¿Sí? Para no confundirlos un poquito, que a quién le acoge la reforma y quién no entra en la reforma, pues estamos hablando mujeres que cuando entre en vigencia, hay que esperar la decisión de la Corte, cuando entre en vigencia esa sentencia de la Corte, pues hay que mirar la fecha que va a entrar en vigor la reforma. Quienes las mujeres tengan en esa entrada en vigor 750 semanas o más, pues van a quedar con el sistema actual. Quienes tengan menos van a estar dentro de la nueva reforma. Y en el caso de los hombres, quienes tengan en la entrada en vigencia 900 semanas o más, se quedan con el sistema actual, y quienes no, entran en la nueva reforma, ¿no? Es un poquito largo el tema, pero puede llegar a la conclusión, pero básicamente esos son los requisitos. Sí, es decir, que las personas que entran, lo de la reducción de semanas para las mujeres es solamente para las que entran al nuevo sistema. No. ¿O se va a aplicar, eso aplica para todos? Para todos. Para qué bueno. todos, porque por equidad de género, la sentencia C-197 del 2023 lo que buscó fue disminuirnos. Pero entonces también incluso a las personas de fondo privado de garantía de pensión mínima, también. Entonces, es decir, que aplica para todos. La disminución de semanas aplica para todas las mujeres, independientemente que estén dentro de la nueva reforma o que estén con el sistema actual. Para todos va a aplicar, para todas las mujeres, para todas nosotras. ¿Listo? Sí, eso está súper bueno, porque entonces es la Claro. oportunidad para todos los que estamos fuera de Colombia, que revisemos qué ha pasado con esto, y posiblemente podemos tener como una pensión más pronto, o podemos tener la pensión quienes pensaban que no la podían tener ahora. Por supuesto. Está muy valiosa esa información. Bueno, Guillermo, ¿y qué riesgos existen si no reviso mi historial laboral en Colombia y dejo todo esperando a ver qué pasa algún día? Porque yo ya me voy de Colombia, estoy acá en Estados Unidos y me olvido de eso. ¿Cuáles son los riesgos que existen? Son muchos, y te diría que son todos, Lina. Son todos. Por una sencilla razón. Si tú no revisas tu cuenta bancaria, es como si exactamente no revisaras tu historia laboral, porque al final eso se traduce en el reconocimiento y pago de unos derechos económicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahí está el mayor de los errores, el más común de todos, y es: me voy del país, luego me olvido de todo lo que tenga que ver con el país, y resulta que olvidamos precisamente por la falta de educación financiera que tenemos en Colombia desde muy tempranas edades, ¿cierto? Vemos que el tema pensional es un tema que se entra a revisar cuando ya estoy con unos años encima. Y resulta que la decisión pensional es una decisión que se debe tomar en una etapa temprana, porque es algo que construyes, que vas construyendo. Yo no puedo entrar a ver mi cuenta bancaria para poder seguir con el mismo símil sobre la base de el año 10 ver si tengo $1.000.000 cuando en el año 1 no lo tenía y nunca lo revisé. Es algo que se construye. Entonces te diría, ahí está uno de los errores más grandes que cometemos los colombianos, tanto dentro o fuera del país. Y la gente olvida algo, y es que la gente piensa que la cotización a pensión es solamente para el retiro. Y resulta que en Colombia, a diferencia de otros sistemas de seguridad social en el mundo, si llegas a sufrir una invalidez, hay una pensión por invalidez. Entonces, si llega a suceder o a suscitarse un evento catastrófico en Australia, en New Jersey, en Connecticut, en cualquier parte del mundo, un colombiano que siga ligado al país en términos de seguridad social, puede llegar no solamente a ir mitigando el riesgo de la vejez, sino el riesgo de la invalidez. Y eso es algo que la gente olvida por completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No revisar la historia laboral se vuelve en el primero de los errores de muchos. Hay miles de casos donde las empresas también no reportan.
¿sí? Y resulta que cuando entras a revisar, sí, yo trabajé en este lado, ya me acuerdo, pues la empresa se liquidó y no hay nada que hacer. Si la empresa está todavía activa, entran a hacerse unos cálculos actuariales gigantescos para poder pagar una omisión que se debió haber hecho en el 97 y resulta que sobre el 2025 tú estás recogiendo toda esa historia. Entonces, la invitación es que hay miles y miles de casos donde las empresas no reportan bien en las semanas o las administradoras no trasladaron los aportes correctamente. O si no corriges eso a tiempo, puede ocurrir el riesgo de que efectivamente al momento de pensionarte, pues sí, descubres el error, pero ya no tienes nada que hacer con él. Entonces, es una invitación de que ese es un tema donde si no dejamos claro tus beneficios, tanto tuyos como de tu pareja o como de tus hijos, pueden tener problemas al reconocer temas como la pensión de sobrevivientes o la devolución de los aportes, ¿sí? Entonces, reiterar que el tema pensional no es solamente un tema asociado con el bienestar de un retiro y de una vejez. Es también está relacionado con el tema de la invalidez, pero también está relacionado con la muerte. Si llegas a fallecer y tienes hijos menores de edad, tienes derechos a que esa situación de esa cotización se traslade en beneficios para tus hijos o para el cónyuge que haya sobrevivido. Entonces, fíjate que muchas cosas no trascienden ni se conocen porque no se hablan. Entonces, cuando se habla de este tipo de escenarios, cuando hablamos en el escenario colombiano, vemos que son beneficios universales no solamente para la persona y el titular, sino para su núcleo familiar. Entonces, no revisar ni estar pendiente de eso es un gran error. Y no solamente un error que te va a cobrar con creces el no haberlo detectado a tiempo cuando te vayas a retirar y a organizar tu tema pensional, sino que te puede cobrar también en términos de que si te llega a suceder algo donde estés, tienes unos derechos y unas situaciones que puedes acogerte a través del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Sí, claro que sí, y es súper importante lo que tú dices de ir educándonos en todos los aspectos, en la parte financiera, en la parte de aprender como a eso de revisar cómo están mis aportes, qué ha pasado, si yo trabajé 5 años en una empresa y me salen solo 3, estar como muy pendiente y revisar esas cosas. Yo sé que a muchos nos cuesta eso, pero es una invitación a que revisemos y más si estamos ya fuera del país, porque pasa el tiempo y cuando ya queremos mirar lo que dices tú es muy cierto, ya no, de pronto ya no hay opción de remediarlo. Entonces me parece súper Yo importante. preguntaría ya para finalizar la respuesta ahí, es buena parte de las barreras que hay es, ¿y cómo hago para revisar mi historia? Entonces, que sea un escenario también para decirles a la comunidad inmigrante hispano que pensionar tiene esa facilidad sin ningún costo para que las personas puedan acceder a ese usuario y que lo puedan consultar 24 horas en donde se encuentren. ¿Por qué? Porque hay que crear un usuario, hay un tema tecnológico que puede ser para algunas personas complejo, entonces hay que ir eliminando barreras para poder acceder precisamente a esa información. Claro que sí, muy, muy bueno saberlo, que ya podemos encontrar apoyo con ustedes para poder revisar y poder tener más tranquilidad. Bueno, ahora nos vamos a ir para el otro lado de la moneda, que es el tema de nuestro podcast, y es hacer la comparación entre Colombia y Estados Unidos. Ahora vamos con Emilce a responder cómo funciona el sistema de retiro aquí en Estados Unidos y qué pasa con el Social Security acá. Bueno, como tú mencionas, el sistema pensional en Estados Unidos funciona a través de la entidad del Social Security. Ellos son las personas que administran este sistema. Vamos a decir que este es el sistema de gobierno, donde se hace a través de el aporte que las personas hacen al sistema con el IRS, es decir, presentando sus taxes, sus impuestos. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a construir una jubilación con el Social Security. Pero definitivamente
ellos tienen estipulado, bueno, que somos todas las personas aportando a nuestros taxes, y que va a tener como mínimo un aporte de 10 años aproximadamente. Ellos le llaman 10 quarters, pero son completar este tiempo, estos 10 años, y a los 65 años. Entonces hay que esperar hasta los 65. Y en en el Social Security también tenemos el sistema en que puede, por deshabilidad, una persona poder recibir el Social Security antes de los 65, si es por una deshabilidad. Pero definitivamente el sistema tiene una brecha bastante grande pensional, en el sentido de que las personas, cuando se van a jubilar, llega a los 65, no tienen un aporte suficiente para sostenibilidad y poderse retirar. Es decir, que van a recibir un Social Security, pero aquí también dentro de la ley dice que las personas pasan a recibir un Medicare, que es como una parte de la salud, beneficios de salud, pero donde ellos tienen que hacer un aporte. O sea, no es totalmente sin costo. Entonces, y lo tienen muchas veces que pagar de su Social Security, es decir, de su cheque de jubilación, las personas van a tener que hacer este aporte. Entonces, esa es una de las maneras que hay a través del Estado, de lo que el gobierno tiene, pero definitivamente pues es una carencia porque las personas no alcanzan a vivir con ese aporte y que se puedan retirar realmente de trabajos. Aquí vemos que generalmente las personas siguen trabajando 65, 70, a veces pues trabajan toda la vida porque no construyeron un plan pensional, no se construyó. Entonces, pero vemos que fuera del gobierno hay planes, existen planes, y bueno, es importante estos espacios donde nosotros podemos compartirle a la comunidad hispana y de educarlos, ¿no? El aporte que nosotros hacemos es de educacional y de poderlos guiar a cómo pueden tener un retiro pensional en este país, aparte del Social Security, y que se necesita, sí se necesita, porque no va a alcanzar en esos 10 años. Muchas personas han cumplido sus 30 años aportando y definitivamente no les alcanza. Es decir, en resumen, tenemos 10 años de trabajo y 65 años mínimo de la edad mínima para poder obtener el beneficio, ¿verdad? Así es. Y esto va a depender del aporte que, digamos, está ligado a los taxes, entonces depende de cuánto yo pago de taxes, así mismo va a ser un porcentaje que se va para el Social Security. Correcto. Correcto. Ok, entonces entendí muy bien. Entonces, cuéntanos cuáles son ese plan B que todos debemos tener acá en Estados Unidos. Bueno, el plan B, hay varias opciones, vamos a decir, porque existen planes como un AIRA o un Roth IRA, o con compañías aseguradoras. Bueno, y también los 401k. Los 401k son planes de jubilación que ofrecen las compañías. Entonces, esto le compete a ellos. Muchos empleadores le dicen a los empleados, van a aportar una parte y ellos les ayudan con otra. Dentro de esos planes 401k está también lo que es conocido como el IRA y el Roth IRA, donde, pero estos planes tienen que pagar impuestos las personas de los ahorros que han tenido ahí durante toda la vida. Entonces, si bien es cierto, de pronto el empleador le ayuda con una parte, pero al final van a tener que pagar taxes. Entonces, son planes, bueno, con las compañías o los planes individuales. También encontramos los mismos AIRA o Roth IRA como planes individuales con otras compañías, pero donde tiene la misma característica. Vas a ahorrar, pero hay que presentar los taxes. Y tenemos otro panorama que es a través de las compañías aseguradoras. Son aseguradoras en vida
pero con un beneficio excelente donde también pueden hacer estos ahorros. Es un vehículo financiero importante porque están libres de impuestos. Por normas, todos los beneficios que se reciben en este país a través de una compañía aseguradora son libres de impuestos, no hay que pagar. Entonces, es un vehículo financiero excelente donde los dineros que se tienen en estos fondos tienen un interés compuesto. Entonces, es un vehículo excelente donde las personas pueden empezar a hacer sus ahorros. Ahora, es importante, como este es un país migratorio, es importante saber que el estatus migratorio lo califica o no a tener un plan AIRA o RODAIRA. Hay personas que si no tienen un social no van a poder tener un RODAIRA, pero hay compañías aseguradoras que independientemente, que si no tienen un social, si no tienen un pasaporte o solamente un ITIN number, pueden empezar a calificar a tener tanto el seguro de vida como ese plan de ahorro pensional o para jubilación. Sí, acá en Estados Unidos lo que podemos ver de ventaja y es que tenemos muchas opciones, o sea, también podemos encontrar, además de lo que nos puede dar el Estado, podemos empezar a hacer estos aportes como a las cuentas de ahorro, pero también podemos empezar a tener este vehículo financiero que tú mencionas. Y la idea definitivamente es poder empezar a construir algo en una edad temprana para poder pensar en tener una vejez más amena y poder suplir nuestras necesidades. Sí, Lina, y como estamos pues informando, tratamos de dar esta educación para todos los hispanos, todas las personas que nos escuchan, es que pueden tener una asesoría, que lo busquen porque no pueden simplemente esperar lo del Estado, sino que hay que construirlo, porque en Colombia de pronto todos sabemos el sistema pensional y trabajamos y saben que están haciendo nuestros aportes, pero aquí no, aquí hay que buscar un plan privado. Y lo interesante también para los colombianos es que estas compañías están abiertas a personas que están en el exterior y que tienen una cuenta en Estados Unidos. Y bueno, pues hablando de ahorros de jubilación, es importante porque van a ahorrar en dólares. Están construidos estos ahorros con ese interés compuesto, entonces va a ir creciendo. Y bueno, que es una posibilidad para construir un ahorro de jubilación importante en este país, desde que tengan, bueno, cuenten con esa cuenta bancaria y que puedan entrar al país, tener una visa, eso les da la oportunidad. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño debate con algunos casos que vamos a pensar qué pasa en Colombia y qué pasa en Estados Unidos. Entonces, el caso 1 es una persona que tenga 1000 semanas cotizadas en Colombia y una persona que tenga 10 años de trabajo formal en Estados Unidos. ¿Qué escenario podemos hablar tanto en Colombia como acá para esa persona? Guillermo. Bueno, yo creo que es importante que la comunidad, como dice Milce, tenga presente que puede tener lo mejor de los dos mundos, en la medida que lo haga a tiempo y de manera muy guiada y orientada. Por eso celebramos estos espacios, porque precisamente en ese que tú me planteas, pues es una persona que emigró a los Estados Unidos, pero que en Colombia tenía 1000 semanas, ¿sí? Pues fíjate que no le alcanzan, se conservan, pero todavía no le alcanzan, son 1300 semanas necesarias para pensionarse, ¿sí? Salvo mujeres que tienen la condición que nos mencionaba Alexandra hace un momento, ¿cierto? Que va a tener una disminución gradual, haya o no haya reforma pensional. Hay una sentencia que ya estableció la necesidad o precisamente por la brecha de género, poder trabajar precisamente un balance donde las mujeres terminen llegando a esas 1000 semanas soñadas. Entonces, el afiliado podría seguir cotizando desde el exterior,
Es decir, de manera voluntaria desde el exterior podrá completar las semanas que le faltan y además con la reforma pensional esas semanas podrían ser reconocidas precisamente dentro del nuevo sistema de pilares. No le hacemos mucho suma a ese tema porque de alguna otra manera nos interesa que a las personas les quede claro, absolutamente claro, que más allá de entrar en el tecnicismo, es importante que les quede claro que pueden tener lo mejor de los dos mundos y pueden tener lo mejor de los dos mundos, tanto ellos como sus parejas, como sus familias, ¿sí? Nosotros tuvimos otros espacios con Emilce y nos comentaba cómo colombianos que al revés, estando en Colombia, empiezan también a construir un ahorro en dólares acá. Entonces, es un tema que consideramos muy interesante, muy importante y que, pues en el caso que tú nos dices, pues podría seguir cotizando. Entonces aquí sería como, hay que seguir cotizando un poco para poder tener Sí, y revisar la este historia. beneficio en Colombia. Correcto, y revisar la historia porque hemos tenido casos con Alexandra y con el equipo de pensiones donde personas pueden tener 1000 semanas y no han revisado bien ni esculcado bien su historia laboral y resulta que no eran 1000, sino por ahí habían unas 100 o 200 semanas que estaban embolatadas, excúsenme la expresión, y se pueden hacer también ejercicios de cálculo actuarial para poder completar el ejercicio de poder llegar a tener más semanas. Entonces, reiterar la importancia de revisar su historia laboral, de si hay dudas sobre esa historia laboral, preguntarla y que hay varios mecanismos de poder construir y avanzar en el tema de llegar a esas 1300 semanas. Sí, Emil, sí, y en 10 años, entonces esta persona trabajó 10 años de trabajo formal en Estados Unidos. Digamos que se vino a los 50, entonces 60 años. Bueno, cuando las personas llegan, fíjate, yo les sugiero que empiecen a presentar sus taxes, porque después de esos 10 años van a poder tener un beneficio, pero también les informo, les ayudo que sepan que no les va a alcanzar dependiendo del ingreso, ¿sí? Aquí todo se basa en el ingreso y en el aporte que hicieron a sus taxes. Entonces, generalmente cuando las personas llegan y bueno, todos en Colombia de pronto no es una cultura tan marcada que las personas presenten y paguen sus impuestos. Aquí en Estados Unidos es mucho más marcado. Entonces, debe haber una cultura donde las personas deben saber que al presentar sus taxes y de acuerdo a ese ingreso, asimismo va a tener su ahorro, pero si su ahorro pensional, pero si no lo hicieron, no lo han construido, bueno, no lo van a tener. Entonces, en esos 10 años lo puede tener, pero va a depender de lo que hayan aportado, de lo que hayan ganado, para asimismo tener una jubilación. Bueno, y el segundo caso va a ser... Emilce y Lina, discúlpame, es importante, Emilce, y lo hemos conversado en otros escenarios, que lo ideal es no ver ambos sistemas como excluyentes. ¿Sí? Claro, claro, importante Tiene que ser siempre uno que como se... aportando al otro. Sí, no, yo trabajé en Colombia y dejé todo allá y no, pero exacto, que puedan mirar allá y puedan mirar acá porque son igual, son ahorros muy importantes. Lo que tú decías, eso es algo que la gente construyó, la persona construyó y no deja de ser para esa persona o su familia. Y Así Lina, es. mira que hay escenarios, y escúchame comentarlo, pero con Alexandra hemos tenido escenarios donde personas muy jóvenes en Colombia, al ver que no los cobija la reforma en términos de régimen de transición, es decir, tienen menos de 750 semanas en mujeres y menos de 900 semanas en hombres, nos preguntan y nos dicen, pero ¿cómo así? Antes de la reforma yo podía, ganándome 15 millones de pesos, que son mal contados $3000, ¿sí? Mal contados, y me podía pensionar con 11 millones de pesos, con la reforma ahora voy a pensionarme con 5 millones de pesos. ¿Cómo puedo yo hacer un balance para que cuando llegue a esas edades, desde ya, pueda
balancear un poco esa pérdida de poder adquisitivo del futuro con algo del presente. Y por supuesto, los vehículos que se presentan y las ofertas que se presentan en los Estados Unidos es absolutamente complementario para poder construir una historia que sea un buen cuento al final. Así claro es. que sí. Complementando un poquito con lo que ustedes están hablando, es que independientemente de estar en reforma o de estar en el sistema actual, nunca nos vamos a pensionar con el 100% de lo que nosotros estamos devengando en nuestra vida productiva. Siempre va a haber algo, y eso es un concepto que se llama la brecha pensional. Es esa diferencia entre lo que tú te ganas versus cómo me pensiono. Esa brecha va a ser más amplia con la nueva reforma pensional, porque las personas se van a pensionar con un menor valor del sistema actual. Entonces, es muy cierto, la idea no es que no sea excluyente, sino que las personas tienen que pensar en alternativas que puedan ayudar a cerrar esa brecha pensional, que para yo no tener ese golpe de cuánto me gano hoy, voy a salir pensionado, pues va a ser un menor valor. Entonces, yo puedo buscar alternativas. Una de las alternativas es la pensión, que claramente es vitalicia y tiene muchas ventajas, y lo que estás hablando, Emilce, es un producto muy interesante. Pues digamos que también veo que allá con el Estado también es un valor muy, digamos que no es tan alto, no viven las personas con ese reconocimiento, digamos, esa jubilación del Estado. Entonces tienen que buscar alternativas privadas que les pueda generar una buena calidad de vida, o por lo menos cuando estabas en esa vida productiva, ¿no? Así es. Y que definitivamente esa brecha pensional aquí es mucho más grande Todavía más. que la están viviendo muchos americanos, muchas personas en este país, y que de verdad, dice, a veces vemos, no, es muy bueno Estados Unidos que le dan trabajo a la gente a los 70, a los 75, pero realmente no es como lo justo y como lo que realmente la gente quisiera dejar de trabajar y retirarse. Entonces, pero eso hay que construirlo desde cuando se llega, y bueno, desde una edad más temprana. Correcto. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver ahora el caso número 2, que es un inmigrante que solo trabajó en Estados Unidos y quiere regresar a Colombia a pensionarse o a jubilarse. Bueno, Entonces, qué escenario tendríamos ahí? bueno, bueno, dale, Emilce. Bueno, si está aquí en Estados Unidos, va a recibir su social. Él puede estar recibiendo sus cheques y devolverse a Colombia ahora, pero el Estado, el gobierno sí le condiciona, no en su cheque, pero en los beneficios del Medicare, que la persona esté aquí en los Estados Unidos. Y si renuncia al Medicare, después no lo puede volver a tener. Es decir, que él puede salir con su cheque y vivir en Colombia, eso sí lo puede hacer. Pero no los beneficios de Medicare. Ok. Bueno, y Alexandra, entonces, ¿qué pasamos si volvemos a Colombia, pero no tenemos, o sea, hemos trabajado toda la vida acá en Estados Unidos? Bueno, ahí es muy importante ahí revisar varios factores. O sea, el caso pensional no podemos estandarizarlo porque cada caso es muy particular. Hay personas que emigraron, se fueron, pero habían cotizado algo, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar si uno, pues la persona, digamos que cuántas semanas tiene. Hay personas que todavía han cotizado más del 50% de las semanas requeridas. Por ejemplo, no me metí en el ejemplo anterior, ni me quiero devolver, pero por 1000 semanas es una persona que está muy cercana y realmente pues puede llegar. Esta persona, si no alcanza porque trabajó toda la vida, no le contaron del programa de colombianos en el exterior, pues ya llegando a la edad, bien sea 62 los hombres o 57, las mujeres pueden devolverle esos aportes de lo que cotizó, que no es la idea, porque al final la idea no es que le devuelvan eso. Ahora, con el sistema actual le devuelven. Pero ¿qué sucede? La nueva reforma pensional
ya no hace devolución de aportes. O sea, ahí es más grave el tema todavía, porque después hoy en día, si tú tienes más de las 750, más de las 900, llegas a tu edad, no trabajaste y todo el tiempo fue en Estados Unidos, pero llegado el caso de Colombia, no alcanzaste, tienes menos de esas semanas, pues digamos que la nueva reforma plantea que ya no te va a devolver ese valor. ¿Qué sucede ahora? Tú entras en un pilar que se llama pilar semicontributivo. La nueva reforma plantea esto. Y ya si no te alcanzan, si tienes hasta 300 semanas, te devuelve. O sea, son como 6 años, te devuelve. Pero si tú tienes más de 300 semanas, lo que hace el Estado colombiano es que te coloca sobre ese valor el 20, un 30%, y toda la vida te va a dar una renta vitalicia, pero imagínate esas rentas, van desde los 70.000 pesos colombianos hasta 200.000 pesos, que eso acá no se vive, ni acá, ni allá, ni, o sea, es muy mínimo. Entonces eso lo han criticado mucho, porque realmente pues ya no te van a devolver los aportes. Entonces, esto lo que quiero es más que generar como un pánico, voy a perder mis semanas, es que tomemos conciencia de que hagamos una planeación, no dejemos perder esas semanas. Si yo tengo allá 300, 400, 500 y tengo la posibilidad de cotizar, entonces pues aprovechemos los beneficios de ser un colombiano que reside en el exterior, y voy a hacer la continuidad de mis aportes para que, llegado el caso, en el cumplimiento de la edad, yo pueda tener una pensión. Esa es la sugerencia. Sí, claro, eso hay que revisar, como tú dices, cada persona cómo está, qué puede hacer, y lo importante es no perder como lo que uno de pronto alcanza a trabajar como en el tiempo que vivió en Colombia. Bueno, y ahora un caso número 3. Alguien en sus 40 que tiene aportes en Colombia, pero ahora es independiente en los Estados Unidos. Guillermo. Bueno, ya como explicaba Emilce, va a tener un sinnúmero y unas múltiples escenarios y oportunidades de poder construir su historia en los Estados Unidos, ¿cierto? Ahora, esa misma persona con 40 años, con aportes en Colombia, pero trabajando en los Estados Unidos, pues está en un momento que podríamos denominar crítico para poder revisar su historia laboral. Nosotros siempre hacemos la semejanza de este tipo de ejercicios al ejercicio médico. Es decir, lo primero que te exige y te solicita un médico para poderte diagnosticar son los exámenes. La historia laboral va a ser, sin lugar a dudas, el epicentro de donde vamos a poder evaluar cuál está y cómo está tu situación, ¿sí? Es el momento ideal. Asegurarse si estuvo en Colpensiones, por ejemplo, ¿sí? De que todas las semanas estén correctamente registradas. Si no lo están, de una vez corregirlo. Y pues, por supuesto, ya va a poder continuar y aportando como bajo el programa, por ejemplo, de colombianos en el exterior, que si ustedes lo van a ver, Alexandra, corrígeme, ¿cuánto es el aporte máximo que se puede hacer en Colombia sobre 25 salarios mínimos? Sí, así es. Entonces, la cotización para poder llegar a pensionarse sobre el promedio de los últimos 10 años, sobre 25 salarios mínimos, es un aporte de más o menos ¿cuánto? Mensualmente. Si eres residente en Colombia, te toca salud y pensión y son como 10.500.000, más o menos. Y si resides, para el caso de que es una persona que vive en Colombia, en Estados Unidos. Más o menos, no estoy con las cifras exactas, ¿no? Pero más o menos 5.500, más o menos. Es decir, no tendrías que pagar ni riesgos laborales ni salud porque estás residiendo en el exterior y solamente aportarías lo del tema de pensiones al tope máximo. Correcto. Entonces, lo que te podemos decir sobre esa casuística es que hay múltiples alternativas de poder construir y planificar con tiempo y adecuadamente un retiro interesante. Es decir, nosotros tenemos clientes que se han retirado acá con ejercicios como el que hace Milce, muy buenos retiros de cara a la economía estadounidense, pero también sobre haber construido mesadas pensionales de 25 salarios mínimos en Colombia. Entonces, por eso insistimos, puedes tener lo mejor de los dos mundos.
y cada persona y cada economía es diferente, por supuesto. Entonces lo que se hace es una planificación relacionada en que un aporte interesante se puede llevar a Colombia si tienes ingresos en dólares. Entonces es un balance, es un marinaje que es interesante. Entonces 40 años está en una edad perfecta para poder hacer una planeación juiciosa de sus ejercicios pensionales. Bueno, Emilce, cuéntanos tú, ¿cuál sería el escenario para la persona de 40 años que quiere estar independiente acá en Estados Unidos y tiene sus aportes en Colombia? Bueno, me uno a lo que dice Luis Guillermo, definitivamente tiene que seguir construyendo los dos mundos, o sea, no puede dejar lo que ya construyó allá o empezó allá. Si ya empezó algo, tiene que seguirlo construyendo, y aquí sí o sí lo va a tener que construir porque tiene que presentar sus taxes, tiene que pagar sus impuestos, y una parte de eso se va a ir a su Social Security, pero a medida que vayan creciendo las personas en este país, todos llegamos como nuevos, tal vez a empezar una vida nueva, pero debemos educarnos, debemos conocer el sistema. Aquí yo los invito mucho y siempre los hemos invitado, y en estos espacios, a que se eduquen, a que se sienten con un asesor para poder saber cómo pueden construir ese mejor futuro. Tenemos que preocuparnos, y la mayor preocupación y que nosotros debemos hacer y para influenciar a las personas es eso, o sea, conozcan el sistema, porque no solamente es pagar los taxes, sino cómo más podemos crecer para tener un mejor mañana, para que de verdad haya una jubilación, pero definitivamente es seguir construyendo los dos mundos. Y si ganas en dólares y llevas a pesos, pues sigues construyendo tu jubilación allá. Eso es muy recomendado, eso lo hacen muchas personas acá. Y bueno, y empezar acá de nuevo, también tener otra opción acá, y es aprovechar esos dos mundos. Sí, así es. Bueno, hoy vimos que no hay una sola respuesta para la pregunta de si es mejor pensionarse en Colombia o en Estados Unidos, sino que debemos revisar nuestra historia laboral, lo que hemos hecho y cuáles son nuestros planes en el futuro. Entonces, no, yo me quedo acá como con 3 puntos importantes. El primero, revisar nuestro historial crediticio, nuestro historial pensional en Colombia, para no perder semanas o tiempo que hayamos que nos hayan dejado de reportar. Lo segundo será explorar las opciones que tenemos acá en Estados Unidos, como lo que nos comentaba Emilce, y no esperar hasta último momento cuando estemos al borde de nuestra poco productiva para revisar y ahí sí tomar acción. Entonces, muchas gracias, Guillermo, Alexandra y Emilce, por acompañarnos el día de hoy y por brindarnos toda esta información súper valiosa. Esperamos que las personas que nos están viendo puedan consultar a expertos como ustedes, puedan venir a nosotros también. Ya saben que somos aliados con Pensionar, con Guerreros Financian y Inmigrante Hispano, y pueden contar con nosotros para obtener asesorías y todo lo que necesiten con respecto a estos temas. Así es. Gracias, Lina. Muchas gracias, Lina, y a todos mis Ya. compañeros de panel. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a todos. Alexandra, Guillermo, un gusto de verlos. Gracias. Gracias, lo mismo. Feliz tarde para todas. Feliz tarde. Gracias. Gracias.